Imagina despertar y descubrir que casi toda la inflación que asfixia la economía de un país entero proviene de un solo lugar, ¿eh? Un barril de líquido negro al otro lado del mundo. Y lo que es más grave, que las decisiones drásticas que podrían cambiar el costo de vida mañana se están tomando hoy utilizando datos que todavía ni siquiera son definitivos. ¿Qué tal? Un placer estar aquí para quienes buscan ir más allá de los titulares, desarmar las narrativas simplistas y comprender verdaderamente los engranajes ocultos que mueven nuestra realidad económica. Totalmente. Y para quienes nos acompañan en esta búsqueda de claridad, pues una invitación amable pero fundamental a suscribirse o seguir este espacio antes de arrancar. Es la mejor forma de estar al tanto de cada análisis profundo que preparamos, porque a ver, la economía nunca se detiene, y las herramientas para entenderla, pues tampoco deberían hacerlo. El Instituto Estadístico Oficial, el INEC, acaba de publicar los datos más recientes del Índice Nacional de Precios Productor, el famoso INPP, correspondientes al mes de abril. Datos frescos, recién salidos del horno. Literalmente de hoy. Y hay que decirlo con total franqueza, apoyándonos en los reportes, estamos frente a una presión inflacionaria histórica, o sea, es una etapa absolutamente decisiva para los mercados, y estamos viendo una velocidad de aceleración en los costos de producción sin precedentes, al menos en la última década. Claro. Y para dimensionar la gravedad y la estructura de este fenómeno, nos estamos basando en un marco técnico sumamente robusto. No estamos hablando de especulaciones al aire. Analizamos el nuevo cambio de base metodológica del INEC, que ahora utiliza el periodo de mayo de 2024 a abril de 2025 como su ancla. Un trabajo gigante, por cierto. Sí, un trabajo de calibración que contó con el acompañamiento técnico directo del Fondo Monetario Internacional. Nuestras fuentes para desmenuzar todo esto son el Boletín Técnico número 04-2026 del propio instituto, su presentación de resultados oficial y, bueno, varios manuales de análisis de riesgo macroeconómico. Como decías, es información que acaba de emitirse hoy mismo, hace apenas unas horas. Buenísimo. Entonces, el mapa de ruta para nuestra sesión será el siguiente. Primero, vamos a entender cómo funciona este nuevo radar estadístico y qué son esas famosas medias móviles que alertan del peligro. Luego, vamos a analizar la gigantesca distorsión generada casi exclusivamente por el petróleo. Ese punto es clave. Es vital. Y finalmente, exploraremos los canales de contagio logístico. Todo esto con un solo objetivo. Descubrir qué camino le queda a la economía real y al bolsillo de la ciudadanía en los próximos meses. Ahora, antes de entrar en materia, hagamos una pausa necesaria. Nuestra función en este espacio es estrictamente la de guías y facilitadores frente a la complejidad de los datos. O sea, no somos jueces ni dictamos sentencias sobre las políticas de Estado. Mantenemos una neutralidad política e ideológica total en nuestro análisis. Completamente. Sí, el único fin aquí es tomar los hechos, las estadísticas oficiales y las metodologías de los documentos técnicos y transmitirlos de forma completamente imparcial para que cada quien pueda formarse su propia perspectiva. Dicho esto, vamos a desempacar la herramienta misma. Acabamos de pasar de un índice antiguo, el IPP-DN, a este nuevo y brillante INPP. Pero a ver, esto no es solo un cambio cosmético o unas siglas nuevas para que los economistas se diviertan en sus oficinas. No, para nada. La metodología cambió porque el mundo post-pandemia básicamente rompió la economía anterior. El documento detalla que ahora, por primera vez, se incluyen los sectores de minería y servicios, cubriendo 403 productos. 403 sí. Exacto, con cerca de 5.000 registros mensuales provenientes de un montón de empresas. Para ponerlo en términos visuales, digamos que el antiguo índice era como intentar manejar en medio de la neblina mirando por una ventana sucia. Te daba una idea vaga de lo que tenías enfrente. Ya, claro, una sombra apenas. Exacto. Pero este nuevo INPP es un radar meteorológico de grado militar. Te permite detectar la tormenta de precios cuando todavía se está formando allá a lo lejos en el océano de la cadena de suministro, meses antes de que la lluvia golpee la tierra firme. Me gusta esa imagen. Y la tierra firme vendría a ser, el producto final en las estanterías del supermercado. Exactamente. Ahí es donde duele de verdad. Y la clave de un buen radar no es solo recolectar datos, sino saber filtrar el ruido. Si el radar te avisa de cada pequeña gota de agua, pues vives en pánico constante. En la economía pasa igual.
A veces hay picos de precios temporales, un mal mes de cosecha, una interrupción breve en una fábrica. Son lloviznas pasajeras, Que se secan rápido. tal cual. Y para no confundir esas lloviznas con un huracán, los técnicos usan herramientas matemáticas. Aquí es donde entran las famosas medias móviles, o MA por sus siglas en inglés. El reporte se centra en dos: la MA3, que es el promedio móvil de los últimos 3 meses, y la MA6, que es el promedio de 6 meses. Detengámonos ahí un segundo para que quede clarísimo, porque esto es vital. La MA3 sería como, digamos, la memoria a corto plazo de la economía. Es muy sensible, reacciona rápido, siente el estrés inmediato si los precios de la gasolina suben hoy. Sí, es la primera en reaccionar. En cambio, la MA6 es la tendencia profunda, como el barco de carga pesado que tarda en girar. Te dice hacia dónde va realmente el mercado a mediano plazo, ignorando los sobresaltos de una sola semana. Exacto. En el concepto de la sensibilidad. Y aquí es donde los documentos técnicos señalan un evento crucial que ocurrió en agosto de 2025. Los analistas lo llaman la Cruz Dorada, o el Golden Cross. Uy, suena a película. Sí, suena épico, pero es un término prestado del análisis financiero. Ocurre cuando la línea rápida y sensible de 3 meses, empujada por una presión de costos brutal, cruza por encima de la línea lenta de 6 meses. Ok. En agosto de 2025, fíjate, la MA3 llegó a 99.91 y rompió la barrera de la MA6 que estaba más abajo, en 99.66. O sea, el estrés a corto plazo se volvió tan fuerte que superó la inercia de la estabilidad a mediano plazo. Literalmente, la tormenta rompió la barrera de contención estadística. Eso es. Y ese fue, digamos, el pitazo inicial de que la tranquilidad de precios que se había visto en 2024 era oficialmente historia. Y lo verdaderamente preocupante de este informe no es solo que haya cruzado, sino que la física de ese impulso se mantuvo. O sea, desde ese cruce en agosto de 2025, no hemos visto ninguna señal de reversión. Ninguna. Nada. En el lenguaje técnico, no ha habido un death cross o cruz de la muerte en el índice general, que es cuando la línea rápida vuelve a caer por debajo de la lenta, indicando que las cosas están enfriando. No, el impulso hacia arriba ha dominado por completo durante meses. El radar avisó que la tormenta venía y la tormenta, pues, no ha hecho más que ganar fuerza. Bueno, entonces la alarma sonó hace casi un año. Ahora veamos lo que el radar está detectando hoy, porque los números de abril de 2026 son abrumadores. El INPP general alcanzó los 108.28 puntos. ¡Wow! Sí. Y si miramos la variación anual, es decir, cuánto más caro es producir hoy comparado con hace exactamente un año, estamos hablando de un 8.76%. Una locura de cifra. Absoluta. Y para no quedarnos mareados con tanto porcentaje, pongamos esto en perspectiva histórica. El peor pico inflacionario a nivel productor que habíamos visto recientemente fue de un 5.26%, por allá en abril de 2022. Que ya era altísimo. Claro, ya era grave, pero esta nueva cifra de casi el 9% no solo rompe el récord, prácticamente duplica el nivel de la peor crisis de costos de los últimos años. Es una aceleración salvaje. Además, el documento señala que el spread, que es simplemente la distancia entre esas dos líneas de promedio que mencionábamos, está en más 2.63 puntos. Se están separando a una velocidad alarmante. Sí, pero aquí es donde el análisis requiere un bisturí y no un martillo. Porque, a ver, si te quedas con el titular del 8.76%, la conclusión lógica es que la economía entera está ardiendo. Que todo está en llamas, claro. Exacto. Pero al diseccionar el índice, nos topamos con un espejismo gigantesco. Si tomamos ese mismo cálculo y simplemente le extraemos la variable del petróleo, la historia cambia radicalmente. Totalmente distinta. Fíjate, el INPP no petrolero muestra una variación anual de apenas el 4.80%. Es prácticamente la mitad de la fiebre. Su ritmo de aceleración, ese spread, es de un modesto más 1.05. Y el comportamiento interno de ese sector no petrolero es completamente distinto. O sea, no es una línea recta hacia el cielo como el índice general. Los reportes indican que en este mismo periodo, el índice que excluye al petróleo ha tenido un comportamiento más bien errático, con 4 cruces de medias móviles. Claro, va fluctuando. Exacto, es decir, sube un poco, luego sufre correcciones, se enfría, vuelve a subir.
está intentando estabilizarse de alguna forma. Es una lucha constante por mantener el equilibrio. Y esto nos lleva al dato más letal de todo el boletín técnico del INEC, de toda la inflación general que ocurrió de un mes para otro en abril. El 0.615% se explica exclusivamente por los aceites crudos de petróleo. ¡Wow! Básicamente, más del 60% del impulso alcista que está empujando al índice general hacia arriba proviene de un solo sector, hidrocarburos. Es muchísimo. Demasiado. O sea, no es que las vacas cuesten muchísimo más de criar, o que ensamblar un vehículo se haya vuelto súbitamente impagable por la mano de obra. Es el barril de crudo distorsionando absolutamente todo el panorama macroeconómico. Ahí yo quiero hacer una pausa y plantear una duda desde la lógica pura del diseño de políticas públicas. A ver, si sabemos con datos duros que más del 60% de esta fiebre, de casi el 9%, es causada exclusivamente por un factor externo, que es el petróleo, mirar el INPP general, ¿no nos está empujando a crear un falso pánico? Es un gran punto. Imagina a alguien en el Ministerio de Finanzas o en la Junta del Banco Central viendo ese casi 9% y decidiendo encarecer el crédito para, entre comillas, enfriar la economía. ¿No terminarían asfixiando a la agricultura, a la manufactura de alimentos o al sector de servicios que en realidad están apenas sobreviviendo a esa inestabilidad que mencionabas? Es que ese es exactamente el riesgo macroeconómico fundamental cuando no se lee la letra pequeña de los datos. O sea, diagnosticas un problema sistémico cuando en realidad tienes una inflamación hiperlocalizada. Claro. Si un banco central sobrereacciona a un choque de oferta externa, como es el precio global del crudo, aplicando medidas restrictivas generalizadas, termina estrangulando el crecimiento interno sin resolver el problema original, porque encarecer el crédito en el mercado local no va a hacer que el precio del petróleo internacional baje. Obviamente no. Es como castigar al cuerpo entero por un virus que te entró por el brazo. Por eso la literatura técnica enfatiza tanto la necesidad de aislar el ruido externo de la dinámica interna real. Y sin embargo, no podemos negar que ese brazo está conectado al resto del cuerpo. Sí, claro, no viven en el vacío. Por más que queramos aislarlo en un papel de análisis, en la realidad la sangre circula por todos lados. Si el problema de origen es el precio internacional del crudo que el país exporta, ¿cómo se cuela esa volatilidad externa y termina infectando los precios de los productos que circulan dentro de las fronteras? El boletín es muy claro al mostrar dos realidades paralelas. El índice de exportación, lo que vendemos afuera, tiene un crecimiento monstruoso del 32.02% anual. ¿Una barbaridad? Pero el índice del mercado interno, lo doméstico, sube un tranquilo 2.06%. Tenemos una especie de muro de contención. Entonces la pregunta es, ¿por dónde se está filtrando la bestia? Pues se filtra por el canal por el que fluye toda la economía moderna, los combustibles refinados y la logística. Ah, la logística. El crudo de exportación sube de precio brutalmente, y esto arrastra inevitablemente los costos en las refinerías. El reporte documenta saltos verticales que asustan. El queroseno, utilizado en la aviación, saltó un altísimo 56.14%. ¡Qué locura! Los aceites combustibles pesados subieron un 35.58%. Las gasolinas especiales casi un 17%. Y a ver, estos no son productos que alguien compre en la farmacia un martes. Son la sangre que mueve la cadena de suministro. El transporte de todo. Y los manuales de análisis identifican al transporte como el principal indicador líder de esta crisis de contagio. Fíjate, el servicio de transporte aéreo de carga ya se encareció más de un 19%, y el transporte terrestre de mercancías, que es el que lleva los alimentos por las carreteras del país, más de un 4%. Pensemos en la mecánica real de esto. Esto no es abstracto. Funciona exactamente igual que el clásico juego de la papa caliente, pero con un nivel de desesperación corporativa de fondo. Me encanta esa comparación, la papa caliente. Históricamente, si el diésel sube un poco, una empresa de camiones de carga absorbe ese golpe. Se comen una pequeña pérdida en su margen de ganancia operativa para no asustar a sus clientes, para no perder los contratos con los productores agrícolas. Tienen la papa caliente en las manos y simplemente soportan el calor. Tienen cierto margen de maniobra. Ya no hay espacio para absorber el impacto. Así que el transportista no tiene otra opción más que lanzarle la papa ardiendo al productor o al distribuidor mayorista. Y sálvese quien pueda. Totalmente.
Y ese distribuidor, que tampoco puede comerse semejante aumento, se la lanza al eslabón final, la tienda de abarrotes o la cadena de supermercados. Y ojo que esa no es una simple hipótesis o una historia que nos inventamos. El informe técnico logra medir el momento exacto en el que la papa caliente llega al final de la cadena, comparando el comportamiento del consumo intermedio contra el consumo final. Esto es súper revelador. A ver, cuéntanos. El consumo intermedio, que abarca materias primas e insumos que las fábricas compran entre sí, apenas subió un 0.77% en el mes, pero el consumo final, que son los bienes terminados, empaquetados y listos para ser comprados, saltó un 1.56% mensual. O sea, el doble. Hay una brecha de casi 0.8 puntos porcentuales entre lo que cuesta armar las cosas y el precio final al que se despachan. Esa brecha es la prueba matemática irrefutable de que la capacidad de absorción de pérdidas se agotó. La cascada de costos se está trasladando de forma directa y muy agresiva, convirtiéndose en una amenaza inminente para el índice de precios al consumidor. Y el motor principal de este último golpe al producto terminado no es un misterio para nada. No es que los envases de plástico de repente sean incomprables. Exactamente. El desglose del documento especifica que la mayor presión sobre este salto en el consumo final proviene de la sección de servicios básicos. Específicamente, electricidad, gas y agua, que aportaron casi un punto porcentual entero a la variación de ese segmento. El puente logístico no solo cruzó la frontera de la producción, ya estacionó sus costos elevados justo en la puerta del costo de vida del ciudadano común. Lo que estamos contemplando a través de este nuevo INPPA es, literalmente, una avalancha de costos en cámara lenta, milimétricamente medida. Ahora, frente a un escenario donde la logística ya no aguanta y la cadena de suministros se encarece cada semana, los manuales de riesgo técnico no se limitan a dar malas noticias, por suerte. Tienen sus recomendaciones. Proponen una hoja de ruta concreta sobre cómo deberían reaccionar las instituciones antes de que el peso del contagio sea inmanejable. Hablan de la urgencia de activar protocolos de alerta temprana cuando el famoso spread, esa diferencia de velocidad entre las medias móviles de corto y mediano plazo que mencionábamos, se instale por encima de los más 2.0 puntos de manera sostenida. Y estamos por encima de eso. Y como mencionamos antes, el reloj marca ahora mismo un perturbador más 2.63. O sea, ya estamos en zona roja. Y el verdadero valor de recolectar 5,000 registros mensuales en miles de empresas no es simplemente tener un registro perfecto de lo que sucedió ayer, o sea, es anticiparse al desastre social o fiscal de mañana. Por ello, una de las recomendaciones más lúcidas en estos documentos es la creación urgente de un subíndice estadístico dedicado exclusivamente a la transmisión de costos energéticos. Eso suena sumamente útil. ¿Lo es? Esto permitiría a los planificadores rastrear en tiempo real cómo el shock internacional del barril de petróleo viaja desde la refinería, pasa por el tanque del camión de transporte y llega a la estantería de la tienda. Les daría al menos un trimestre de ventaja para prever picos inflacionarios. Claro, te da tiempo para reaccionar. Adicionalmente, advierten sobre la necesidad imperiosa de integrar la volatilidad del sector exportador, ese 32% de salto bestial, directamente en los modelos de presupuesto del Estado, porque no hacerlo expone las finanzas públicas a un shock brutal si los precios mundiales colapsan o se disparan aún más. Pero aquí entra un factor técnico que podría hacer temblar cualquier decisión de política pública a corto plazo. Revisando la letra pequeña de la presentación de resultados del INEC, hay una limitación empírica colosal. Los datos de la inflación al productor de febrero, marzo y abril de 2026, justamente los 3 meses precisos donde ocurre esta explosión ascendente sin precedentes, llevan colgada una etiqueta enorme que dice provisionales. Eso lo cambia todo. Esto significa que las nuevas series matemáticas, bajo esta metodología recién estrenada, todavía requieren meses para estabilizarse, limpiarse de errores residuales y ganar verdadera robustez estadística frente a posibles revisiones. Y esto introduce un grado de riesgo sistémico que no se puede subestimar de ninguna manera. Estamos hablando de que las autoridades económicas podrían enfrentarse a la presión de tomar medidas reactivas formidables basándose en básicamente un borrador. Exacto. Imagínate el peligro.
Si el gobierno central decide, por ejemplo, aplicar recortes severos al presupuesto o modificar de golpe los subsidios a los combustibles porque el índice marca casi un 9% de inflación, y luego, no sé, 6 meses después, en una revisión técnica rutinaria, el INEC ajusta ese pico a la baja y dice, en realidad fue un 6%, el daño ya estaría hecho. Habrían roto la economía sin necesidad. Habrían aplicado quimioterapia para un tumor que quizás solo requería un tratamiento localizado. Es una ruleta rusa macroeconómica actuar impulsivamente sobre un pico provisional, más aún cuando está tan fuertemente distorsionado por la histeria global del petróleo. Y por eso la recomendación cardinal en los manuales de riesgo es evitar la sobrereacción institucional. Antes de apretar cualquier botón de pánico que altere la estructura económica, es vital validar este nuevo modelo comparándolo con las series de datos históricos de la última década, empalmados con la nueva base. Hay que tener sangre fría. Hay que aprender a calibrar las alarmas de este nuevo radar en el entorno real y específico antes de asumir que cada mancha roja en la pantalla es un huracán de categoría 5. La paciencia técnica es tan importante como la precisión de los datos. Entonces, vamos uniendo todas estas piezas para visualizar la fotografía completa. ¿Qué significa toda esta avalancha de cifras para la realidad palpable de quienes nos escuchan? Gran resumen. En esencia, se ha implementado un nuevo sistema mucho más avanzado y detallado para vigilar cómo se forman los precios antes de que lleguen a nosotros. Ese sistema nos está enviando una alarma estridente. Los costos de producción están subiendo a un ritmo récord. Así es. Sin embargo, al usar una lupa, nos damos cuenta de que el monstruo principal detrás de este aumento generalizado es un espejismo creado por el valor mundial del crudo. El corazón de la industria y la agricultura no está latiendo tan rápido, está simplemente intentando sobrevivir a los vaivenes. Cierto. Pero, y este es el gran pero, el costo desorbitado del combustible está encareciendo el transporte, el almacenamiento y los servicios básicos, forzando a los productores a pasarle esa pesada cuenta, esa papa hirviendo, a quien compre el producto en la percha. En una sola frase, la economía está operando como un conducto que importa volatilidad del extranjero y despacha inflación hacia el mercado interno a través del tubo de escape de la logística. Tal cual. Y esta no es una conversación sobre curvas, matemáticas, desconectadas de la vida real. El hecho de que en agosto de 2025 se cruzaran dos líneas imaginarias en un software estadístico creando esa cruz dorada, hoy se traduce de manera brutal en una factura de transporte más alta para una pequeña industria de muebles o en alimentos más caros para quien llena la canasta familiar cada quincena. Es el costo literal de hacer funcionar al país. Y comprender este ciclo casi mecánico de contagio energético nos invita a una reflexión que va mucho más allá del mes de abril de 2026. Si ya establecimos, sin lugar a dudas, que actualmente más del 60% de esta angustia inflacionaria depende en gran medida de un recurso fósil y su transporte, la pregunta prospectiva se vuelve fascinante. A ver, ¿cuál es? ¿Qué sucederá en el transcurso de la próxima década a medida que las matrices de producción y transporte integren verdaderamente la movilidad eléctrica y las energías renovables? ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! Si un porcentaje significativo de las flotas de carga pesada dejara de depender del diésel y las fábricas transicionaran a la energía solar o eólica, veríamos por fin el colapso y la desaparición de este patrón histórico de contagio de precios. Es altamente probable que estemos presenciando las últimas etapas de una era donde el costo del pan en una mesa dependa directamente de la geopolítica internacional y del precio de un barril de petróleo en otro continente. O sea, un desacople total. Es un horizonte de desacople que alteraría la macroeconomía desde sus cimientos. Sería un cambio de paradigma monumental. Imaginar una economía donde la inestabilidad externa rebote contra un escudo de energía interna renovable. Esa es, sin lugar a dudas, la gran pregunta que queda abierta para reflexionar. Y un excelente punto para invitar a quienes nos escuchan a observar cómo estas dinámicas moldean su propio entorno comercial o laboral. Agradecemos profundamente la compañía y la atención en este recorrido analítico a través de las profundidades de los datos. Hasta una próxima oportunidad donde seguiremos decodificando las verdaderas señales que se esconden detrás del ruido del mercado.